Hola, hola, familia de Nombre del canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía, porque hoy tenemos un vídeo de locos. ¿Listos para sumergirnos en el fascinante y a veces caótico mundo de Can Yaman? Sí, el mismísimo galán turco que nos roba el corazón con cada serie, cada película, cada entrevista. Hoy vamos a hablar de sus viajes. Pero no esos viajes de ensueño que vemos en Instagram, no. Hoy vamos a destapar la verdad detrás de esos viajes, los imprevistos, los problemas, las anécdotas más alocadas. El caos que a veces se desata cuando Can Yaman se sube a un avión. Porque, seamos sinceros, la vida de un actor internacional no es tan glamurosa como parece. Hay jets privados, sí, pero también hay retrasos, fans enloquecidas, maletas perdidas y, créanme, mucho más. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Prepárense para escuchar historias que no se van a creer, situaciones dignas de una película de comedia y uno que otro momento de tensión que hasta a nosotros nos va a poner los pelos de punta. Pero antes de empezar con este viaje alocado, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, con chismes jugosos, análisis profundos y por supuesto, mucha información sobre sus celebridades favoritas. Así que, ya lo saben, suscríbanse y únanse a esta familia que cada día crece más. Y ahora sí, agárrense fuerte porque despegamos. Can Yaman, como saben, es un ciudadano del mundo. Entre grabaciones, eventos benéficos, campañas publicitarias y por supuesto, sus merecidas vacaciones, este hombre no para de viajar. Pero, ¿qué pasa cuando la fama te precede a cada paso? Pues las cosas se complican un poquito. Y cuando digo un poquito, me refiero a muchísimo. Empecemos por los aeropuertos. Imaginen la escena, Can Yaman llega al aeropuerto con su equipo de seguridad, intentando pasar desapercibido, cosa que obviamente es imposible con esa altura y esa carisma. De repente, ¡boom! La multitud se lanza sobre él. Gritos, flashes, empujones. Un caos total. Hay vídeos de esto, Busquen en YouTube, es impresionante. Fans que lloran, que le piden fotos, que le regalan flores. A veces la situación se pone tan tensa que los guardaespaldas tienen que sacarlo prácticamente a rastras para evitar un accidente. Es que, a ver, pónganse en el lugar de los guardaespaldas. Su trabajo es garantizar la seguridad de Can, y cuando ven a cientos de personas corriendo hacia él, el riesgo de que alguien lo lastime, intencionalmente o no, es altísimo. Hemos visto vídeos donde las fans lo jalan, lo empujan, intentan tocarlo. Incluso le han robado gorras y gafas. Imaginen el estrés de estar en esa situación constantemente. Y no es solo la integridad física de Can la que está en juego, también la de las propias fans. En esos tumultos es fácil que alguien se caiga, se lastime o sufra un ataque de pánico. Por eso los equipos de seguridad tienen que actuar con rapidez y firmeza, aunque a veces parezca que están siendo demasiado bruscos. Pero es que no tienen otra opción. Y no solo en los aeropuertos, en los hoteles también. Ha habido ocasiones en las que Can ha tenido que cambiarse de hotel varias veces durante su estancia en una ciudad porque los fans descubrían dónde se alojaba y lo acosaban sin descanso. Imaginen la falta de privacidad, la imposibilidad de relajarse y descansar después de un largo día de trabajo. Debe ser agotador. Pensémoslo bien. Después de horas grabando, atendiendo entrevistas, participando en eventos, lo único que Can quiere es llegar a su hotel, darse una ducha, cenar algo y descansar para el día siguiente. Pero en lugar de eso, se encuentra con un grupo de fans esperando en el lobby, en el restaurante e incluso en los pasillos. No puede ni salir a comprar agua sin que lo acosen. Y aunque él aprecia el cariño de sus fans, necesita su espacio y su privacidad. Imaginen lo frustrante que debe ser no poder tener un momento de tranquilidad ni siquiera en su propio hotel. Por eso, en algunas ocasiones, ha tenido que recurrir a medidas extremas, como cambiarse de hotel en medio de la noche o usar entradas y salidas secretas para evitar a las multitudes. Un verdadero lío. Pero la cosa no termina ahí. Los viajes de Can Yaman también han estado marcados por problemas con las maletas. Sí, como a cualquiera de nosotros. Solo que en su caso, las consecuencias son mucho mayores. Imaginen que tiene que asistir a un evento importante y la aerolínea pierde su maleta con el traje de gala. Drama total.
Ha habido ocasiones en las que ha tenido que improvisar con ropa prestada o comprar algo de último minuto. Menos mal que tiene buen gusto y se ve bien con todo. Es que no es lo mismo que se te pierda la maleta con tus pantalones vaqueros y tus camisetas a que se te pierda la maleta con el traje de gala que tienes que usar en una alfombra roja. Es una pesadilla. Imaginen la presión de tener que encontrar un traje adecuado en cuestión de horas, cuando todo el mundo espera que estés impecable. Y no solo es el traje, también son los zapatos, los accesorios, el perfume. Todo lo que necesitas para completar el look. En una ocasión, cuentan que la aerolínea perdió la maleta de Khan con su smoking justo antes de una gala benéfica en Italia. Tuvo que llamar a varios diseñadores y tiendas de Roma para encontrar algo parecido, y al final, gracias a la ayuda de un amigo, pudo conseguir un traje que le quedaba perfecto. Pero el susto que se llevó no se lo quita nadie. Y hablando de ropa, ¿se acuerdan de aquel incidente en Italia? Khan estaba grabando una serie en Roma y, durante un viaje entre locaciones, se le rompió la cremallera del pantalón en pleno vuelo. No me pregunten cómo pasó, pero lo cierto es que tuvo que apañárselas con un alfiler de gancho y una bufanda para llegar a su destino sin mostrar más de la cuenta. Una situación súper incómoda y divertida a la vez. Imaginen el bochorno. Estás en pleno vuelo, rodeado de gente, y de repente sientes que algo se rompe en tu pantalón. ¡Horror! Intentas disimular, pero sabes que es inevitable que alguien se dé cuenta. Y claro, en el caso de Khan, con la fama que tiene, la noticia se propagó como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de memes y comentarios. Pero Khan, con su sentido del humor, se lo tomó con filosofía y hasta bromeó sobre el tema en una entrevista. Dijo que la próxima vez viajaría con un kit de costura de emergencia en el equipaje de mano. Un crack. Pero no todos son problemas y percances. También hay anécdotas divertidas y conmovedoras. Por ejemplo, una vez, durante un vuelo a España, Khan se encontró con una niña pequeña que era fan suya. La niña estaba súper emocionada de conocerlo y le contó que soñaba con ser actriz. Khan se tomó un tiempo para hablar con ella, le dio consejos y le prometió que la visitaría en el set de su próxima serie. Y cumplió su promesa. Semanas después invitó a la niña y a su familia al set, y le permitió ver cómo se grababa una escena. Un gesto precioso que demuestra la humildad y la cercanía de Khan con sus fans. Este tipo de gestos son los que realmente definen a una persona. Khan podría haber ignorado a la niña, podría haberle dicho que estaba ocupado, pero en lugar de eso, se tomó el tiempo de escucharla, de hablar con ella y de hacerle una promesa. Y lo más importante, cumplió su promesa. Imaginen la felicidad de esa niña al conocer a su ídolo y al poder ver cómo se hace una serie de televisión. Un recuerdo que seguramente guardará para toda la vida. Este tipo de acciones demuestran que Khan, a pesar de la fama, sigue siendo una persona cercana, humilde y con un gran corazón. También hay historias de generosidad y solidaridad. En uno de sus viajes a Turquía, Khan se encontró con una familia que necesitaba ayuda económica para pagar una operación médica. Sin dudarlo, Khan donó una gran suma de dinero y se aseguró de que la familia recibiera todo el apoyo necesario. Un acto de bondad que habla muy bien de su corazón. Estas historias son las que no suelen salir en las revistas del corazón ni en los programas de televisión, pero son las que realmente importan. Khan podría haber donado el dinero de forma anónima, pero decidió hacerlo público para animar a otras personas a ayudar a los que más lo necesitan. Un gesto de generosidad y solidaridad que demuestra su compromiso con la sociedad y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Pero volviendo a los viajes. ¿Se acuerdan de aquel retraso de 12 horas en el aeropuerto de Estambul? Fue un caos. Cientos de vuelos cancelados, miles de pasajeros varados y, por supuesto, Khan Yaman en medio del embrollo. La gente lo reconoció y, en lugar de enfadarse por la situación, se acercaron a él para pedirle fotos y charlar un rato. Khan, con su paciencia infinita, accedió a todas las peticiones y hasta animó un poco el ambiente con sus chistes y ocurrencias. Un verdadero crack. Es que, a ver, estar varado en un aeropuerto durante 12 horas es un suplicio. La gente está cansada, frustrada, irritable. Pero Khan, en lugar de quejarse, decidió ponerle buena cara a la situación y animar a los demás. Se sacó fotos con todo el mundo, contó chistes, bromeó con los pasajeros. Convirtió un caos en una fiesta.
Esta actitud positiva y su capacidad para conectar con la gente son algunas de las cualidades que lo hacen tan querido por sus fans. Otro de los grandes desafíos de los viajes de Khan es la comida. Como saben, él sigue una dieta muy estricta para mantenerse en forma. Pero a veces es difícil encontrar opciones saludables y nutritivas en los aeropuertos y en los aviones. Ha habido ocasiones en las que ha tenido que conformarse con una manzana y un puñado de nueces durante vuelos de varias horas. Menos mal que tiene fuerza de voluntad. Mantener una dieta equilibrada cuando estás constantemente viajando es un reto enorme. Ese aeropuertos suelen estar llenos de comida rápida, snacks procesados y opciones poco saludables. Y en los aviones, la comida suele ser bastante mediocre. Por eso Khan tiene que ser muy disciplinado y planificar sus comidas con antelación. A veces incluso se lleva su propia comida preparada para asegurarse de tener opciones saludables a mano. Un verdadero ejemplo de compromiso con su salud y su bienestar. Y no podemos olvidarnos de el jet lag. Cambiar de uso horario constantemente puede ser devastador para el cuerpo y la mente. Khan ha confesado que a veces le cuesta dormir bien durante los viajes y que se siente cansado y desorientado durante varios días después de llegar a su destino. Pero él es un profesional y siempre da lo mejor de sí mismo, a pesar del cansancio. El jet lag es un enemigo silencioso que afecta a todos los viajeros frecuentes. Los cambios de horario alteran el ritmo circadiano, lo que puede provocar insomnio, fatiga, dolores de cabeza, problemas digestivos y dificultad para concentrarse. Khan ha confesado que para combatir el jet lag intenta ajustarse al nuevo horario lo antes posible, evitar la cafeína y el alcohol, hacer ejercicio y exponerse a la luz natural. Unos consejos muy útiles para todos los que viajamos con frecuencia. Además de todos estos imprevistos y problemas, los viajes de Khan Yaman también están marcados por la soledad. Aunque siempre está rodeado de gente, él ha confesado que a veces se siente solo y que echa de menos a su familia y a sus amigos. Los viajes largos y frecuentes pueden ser difíciles para mantener relaciones personales sólidas. Pero él siempre intenta sacar tiempo para estar con sus seres queridos y mantener el contacto a través de videollamadas y mensajes. La soledad es un sentimiento que afecta a muchas personas, especialmente a las que tienen un estilo de vida nómada como Khan. Estar lejos de la familia y los amigos, cambiar constantemente de ciudad y de país, puede generar una sensación de desarraigo y aislamiento. Por eso es fundamental mantener el contacto con los seres queridos y encontrar momentos para conectar con ellos, aunque sea a través de la distancia. Khan siempre ha destacado la importancia de su familia y sus amigos, y se esfuerza por mantenerlos cerca, a pesar de sus compromisos profesionales. Y no olvidemos el tema de la seguridad. Khan Yaman es una figura pública muy conocida y, lamentablemente, eso lo convierte en un blanco potencial para acosadores y personas con malas intenciones. Por eso siempre viaja con un equipo de seguridad que se encarga de protegerlo y garantizar su integridad física. Han habido ocasiones en las que han tenido que intervenir para evitar situaciones peligrosas y mantener a Khan a salvo. Un trabajo duro y arriesgado. La seguridad es una preocupación constante para las figuras públicas. El acoso, las amenazas y las agresiones son riesgos reales a los que se enfrentan a diario. Por eso es fundamental contar con un equipo de seguridad profesional que pueda protegerlos y garantizar su integridad física. Los guardaespaldas de Khan están entrenados para detectar situaciones de riesgo, controlar multitudes y actuar con rapidez y eficacia en caso de emergencia. Un trabajo que requiere mucha preparación y valentía. Pero a pesar de todos los desafíos y problemas, Khan Yaman sigue viajando por el mundo con una sonrisa en la cara y una actitud positiva. Él sabe que los viajes son una parte fundamental de su trabajo y que le permiten conocer nuevas culturas, conectar con sus fans y vivir experiencias inolvidables. Él es un verdadero trotamundos. Y es que al final, detrás de cada viaje, hay una historia que contar. Una anécdota divertida, un encuentro inesperado, un momento de aprendizaje. Los viajes nos enriquecen, nos abren la mente y nos permiten crecer como personas. Y Khan Yaman lo sabe muy bien. Por eso, a pesar de los imprevistos y los problemas, él sigue viajando por el mundo con ilusión y entusiasmo. Y ahora que hemos llegado al final de este recorrido por los viajes caóticos de Khan Yaman, espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos visto que la vida de un actor internacional no es tan glamurosa como parece, que hay muchos desafíos y problemas detrás de las fotos bonitas de Instagram.
Pero también hemos visto la humildad, la generosidad y la perseverancia de Can Yaman, un hombre que a pesar de la fama y el éxito, sigue siendo una persona cercana y auténtica. En resumen, los viajes de Can Yaman son un verdadero caos, pero también son una aventura llena de emociones, experiencias y aprendizajes. Un viaje que nos enseña que la vida es un constante ir y venir, un camino lleno de obstáculos y oportunidades. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció el vídeo, qué anécdota les sorprendió más y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren del caos en los viajes de Can Yaman y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos y que tengan un día maravilloso. Ciao, ciao.